Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Laura Sánchez. En breve conversaremos con ella. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48,000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Laura Sánchez, quien es dermatóloga. Doctora, un placer tenerla por primera vez en nuestro programa. Gracias, Jessica, gracias. Muy complacida de estar aquí con ustedes y con la población para traer información que sea de valor y que les sirva realmente. Sobre todo de mucho valor, doctora, pero conociéndola un poquito, queriendo conocerla realmente, ¿cómo fue que entre tantas áreas de la medicina usted fue por la dermatología? Mira, a mí realmente siempre me apasionó la piel por cuestiones familiares. Tengo parientes dermatólogas y al mismo tiempo encontré en la dermatología esa rama en la cual puedes tratar el paciente, tratar directamente con él, valga la redundancia, y conocer muchísimas patologías que no solamente involucran la piel, sino el pelo, las uñas y muchísimas otras condiciones internas que se reflejan a través de la piel. Sí. O sea que es bastante completa. Y siento que en ella podemos encontrar como ese balance perfecto de poder ayudar al paciente, de ver lo bonito, de ver la estética, de ver la salud de la piel. O sea que por ahí va mi decisión. Y en la consulta generalmente van muchos pacientes o generalmente somos las mujeres las que tendemos a ir a la consulta dermatológica. Realmente es cierto. O sea, la consulta dermatológica es muy enfocada a mujeres por el tema de que está el lado estético. Y está el lado clínico, que es el que abarca todas esas patologías infectocontagiosas, inflamatorias. Sin embargo, en los últimos años yo sí he notado cierta inclinación de los hombres a acudir a la consulta, o sea, de forma espontánea e inclusive, claro, siempre los niños, los bebés desde temprana edad, para los padres conocer el cuidado apropiado de la piel de esos recién nacidos y también en los envejecientes. O sea, llega un punto de la vida, en esos extremos, en los que el cuidado de la piel se vuelve una necesidad, precisamente por los cambios que la misma presenta. O sea, que está habiendo una apertura realmente más allá. Claro que sí, y yo entiendo que eso se ha dado paso con los medios de comunicación, con las redes sociales y demás, que la gente ha entendido y ha visto realmente cuál es la función del médico dermatólogo y que tantas cosas deben ser tratadas por un dermatólogo. Eso es totalmente cierto, doctora, pero vamos a tocar un tema que es la primera vez que lo tenemos en el programa y es una enfermedad que literalmente las personas piensan que ya no existe, que es la lepra. ¿Qué es la lepra en una definición que se puede entender? Para sintetizarlo de una manera clara, la lepra es una enfermedad infectocontagiosa porque se ve dada por un microorganismo, una micobacteria. Entonces, además de ser una enfermedad infectocontagiosa, es una enfermedad que para poderte contagiar requiere un largo periodo de tiempo.
no es tan sencillo como la gente piensa. Hay mucho estigma en esta patología. La gente entiende que un leproso desde los tiempos bíblicos es una persona altamente contagiosa, una persona que no podemos tener cerca. Y es precisamente por esto que el Instituto Dermatológico Dominicano, Dr. Huberto Bogar, y su organismo ejecutor, el Patronato de Lucha contra la Lepra, ha realizado campañas informativas con el fin de que la persona entienda que es una enfermedad que no debe sentenciarte, que tiene cura y que tiene tratamiento gratuito también, que eso es parte de lo que venimos hoy a conversar con los que nos escuchan y nos ven. Porque sí, es una enfermedad que causa ruido, que preocupa, que da miedo, que de solo escucharla la gente entiende como que no hay remedio. Totalmente. Pero todo lo contrario, o sea, de eso venimos precisamente a hablar. Sí, y cuando una persona, ¿cómo se puede contagiar una persona de lepra? La lepra requiere un contacto crónico, o sea, largos años. Inclusive puedes estar conviviendo, que es la forma más fácil de yo poderte explicar, conviviendo con una persona que tiene lepra y no lo sabe, por tanto no es tratada, y conviviendo de cerca con esa persona durante mucho tiempo, o sea, trabajando con esa persona día a día, viviendo en la misma casa. Y su método de transmisión principal son gotitas respiratorias, la saliva, o sea, son gotitas, microgotas, que no se ven al ojo humano realmente, pero que si hablo encima de ti, toso encima de ti por un tiempo prolongado, pues entonces puedes contraer la infección. Pero es una bacteria que trabaja de forma muy lenta. Puedes pasar hasta 7 años conviviendo con alguien para poderte contagiar. Entonces tenemos personas que pueden tenerla, pero lo tienen literalmente asintomático, o porque es que no se dan cuenta. Mira, realmente no necesariamente asintomático, pero hay señales y son diferentes todas. O sea, a la lepra le llamamos los dermatólogos una de las enfermedades que son la gran imitadora, porque pudiese ser una mancha blanca, pudiese ser una mancha rojiza, pudiese ser un nódulo, que es una protuberancia, en la cara, en las cejas, en la nariz, en cualquier parte del cuerpo. Entonces, a la gente no saber y no conocer y no derivarse a la atención médica necesaria, que viene siendo el dermatólogo en este caso, o un médico de atención primaria que reconozca esos signos tempranos, pues entonces pasa mucho tiempo en poder saber y darse cuenta de que es lepra, además de que tenemos que ver el paciente de forma clínica e integral y realizar métodos diagnósticos como son la baciloscopía y la biopsia en el caso de la lepra. Entiendo. Y luego, entonces, cuando pasa de literalmente asintomático, que el paciente no se da cuenta, a tener síntomas significativos, ¿cuáles serían estos síntomas? Bueno, las personas pueden iniciar a presentar pérdida de la sensibilidad, pueden realizarse quemaduras, como pasa, por ejemplo, con los diabéticos. Me quemé, pero no me di cuenta, tengo esta parte del cuerpo un poco adormecida, porque la lepra, además de atacar la piel, los ojos, ataca los nervios. Entonces, al atacar esas raíces nerviosas, pues produce pérdida de sensibilidad. O sea que eso pudiese ser una pauta o una señal de alarma para que las personas puedan pensar que algo no anda bien y que pudiese tratarse de esta enfermedad. Pero generalmente cuando se produce, supongamos que es un nódulo, ¿se produce uno solo o se producen varios en diferentes partes del cuerpo? Pudiese iniciar como un solo nódulo o pudiese iniciar como un engrosamiento de alguna raíz nerviosa, precisamente, por ejemplo, aquí en el área cubital, cerca del codo. El paciente se siente esta pelotita que no es normal, pero al mismo tiempo hay una mancha cerca, pero al mismo tiempo noto que sí, que tengo otras manchas blancas en el cuerpo, dependiendo el tipo de lepra o el estadio en el que el paciente se encuentre. Entonces son las manifestaciones clínicas. Pero sí se requiere de mucha perspicacia y de mucho expertise para tú poder darte cuenta y saber pues qué es lepra, y nadie está pensando en este diagnóstico, entonces eso lo dificulta aún más. Entiendo. Luego de la fase de diagnóstico, doctora, entonces me imagino que sigue la del tratamiento. ¿El tratamiento es igual o difiere en cada persona dependiendo de la etapa en que se encuentre? Tal cual como lo acabas de decir. El paciente se inicia con un diagnóstico que va a ser clínico, histopatológico, por baciloscopía también, y una vez se haya diagnosticado el tipo de lepra que el paciente posee, ya en términos técnicos, paucibacilar o multibacilar, si tiene muchos o pocos bacilos, que es la micobacteria, entonces se inicia el tratamiento y existe un esquema para cada tipo de este estadio de la enfermedad. Hay un esquema de antibioterapia para el paucibacilar y hay un esquema de antibioterapia para el multibacilar. Entiendo. Eso determina el tiempo que ese paciente va a durar en el tratamiento e inclusive el seguimiento a largo plazo. Sí, y el tiempo más o menos de realizar este tratamiento, porque me imagino, porque hay personas que piensan que no tengo cura, mi estilo de vida cambia, tengo que trancarme, pero me imagino que
vuelve a poder a tener una vida funcional. Claro que sí, el paciente puede perfectamente tener una vida funcional e inclusive durante esos meses de tratamiento, que va a oscilar entre 6 y 12 meses aproximadamente, el paciente puede trabajar, el paciente puede convivir con sus familiares y está descrito y demostrado que una vez iniciado el tratamiento, en corto tiempo el paciente se torna no contagioso. O sea que un paciente que está bajo control puede perfectamente llevar su vida cotidiana sin ningún problema. ¿Pero la enfermedad deja de existir o el paciente tiene que vivir toda su vida ya con esta condición? Llega un momento que el paciente se da por sano. O sea, el paciente es curado. La lepra se cura, la lepra tiene cura. Y es un tratamiento que, si bien es cierto, es sacrificado porque es largo y requiere de mucha disciplina, de seguimiento, pero sí tiene resultados, sí es efectivo y el paciente se cura de la lepra. Claro, siempre llevamos un seguimiento porque médicamente es lo correcto. Sí. Y sobre todo en pacientes que si su diagnóstico fue muy tardío, que precisamente a eso venimos con este tipo de campañas informativas. Sí. Si es temprano el diagnóstico, pues no tenemos secuelas generalmente, porque la lepra puede dejar secuelas incapacitantes por el mismo tema que mencionábamos de que afecta a los nervios y puede producir ciertas dificultades en un futuro e incapacitar al paciente. Entonces ahí es donde no queremos llegar, queremos hacer un diagnóstico a tiempo, un tratamiento oportuno y preciso para entonces que el paciente pueda seguir con su vida y que no tenga ningún tipo de repercusiones. Sí, en eso de que tenga un tratamiento a tiempo, ¿cuáles serían estas alertas que yo pudiera darme cuenta o entender que debo ir a chequearme porque puede ser lepra, doctora? Una mancha en tu piel que persiste en el tiempo o múltiples manchas, pérdida de sensibilidad en alguna de estas lesiones o en alguna parte de tu cuerpo, pérdida del pelo, de las cejas, que también en ocasiones puede ocurrir, o deformidad de áreas de la cara, precisamente por los nódulos, deformidad del área de la glabela, se notan como esas protuberancias, llega un punto que es bastante avanzado que se le llama fascia leonina, que es porque el paciente ya va deformando, va produciendo como estas arrugas en la frente, se ve todo como tan grotesco, puede deformar la nariz. Entonces yo diría que desde un inicio acudir a la consulta dermatológica, ya que pueden haber muchas otras cosas que causen signos similares, pero al final nadie está exento y no sabemos realmente quién puede tener, quién no puede tener, a pesar de que esta enfermedad tristemente se relaciona mucho a niveles socioeconómicos bajos, a hacinamiento, precisamente por lo que decíamos, de que tiene que haber ese contacto muy estrecho y por largo tiempo con el enfermo para poderse contagiar. Sí, pero también tenemos diferentes tipos de manchas que a las personas hasta les restan importancia, porque hemos escuchado que a veces una persona toma mucho sol, le sale una mancha y dice, bueno, esta mancha es porque estoy tomando sol o son paños, que he visto que se ha trabajado muchísimo. Entonces, independientemente de lo que sea, ¿tiene alguna sintomatología en específico, aparte de la pérdida de la sensibilidad, que pudiera darnos una alerta? Alertarnos, mira, realmente no, porque es que las presentaciones clínicas pueden ser tan variables que me da miedo como encasillar un cuadro en específico, porque eso puede confundir también el paciente. Sí. No es que pensemos en primera instancia de la primera mancha, bueno, tengo lepra, pero ahí entra el papel del especialista. O sea, yo pienso que ahí es donde nosotros hacemos esa función de poder evaluar al paciente de forma integral, porque no todo el paciente que llega a mi consulta con una mancha pienso en lepra, sino que tiene que ser un conjunto de factores que me prendan esa señal o que me digan, bueno, mira, esta paciente vive en tal sitio o pasó por tal situación, este paciente estuvo detenido por largo tiempo en una cárcel, o este paciente vive en una comunidad que vive con mucho hacinamiento. Entonces ahí como que ya uno va más o menos derivando el asunto y sospechando. Entiendo. Pero no se le debe tampoco restar importancia, me imagino, a cuando salen manchas en la piel. Para nada. O sea, cualquier mancha en la piel tiene un significado. O sea, nada aparece porque sí. Y desde lo más sencillo a lo más complejo, hay que revisarlo. O sea, hay que verlo y hay que verlo a tiempo, precisamente porque existen enfermedades como esta que al final, si las diagnosticas en el momento del inicio, pues entonces toda la evolución va a cambiar y tu pronóstico va a mejorar. Sí, doctora, ¿qué es prevención en cuanto a esta enfermedad? Porque me imagino que esta es una de las situaciones en que hasta los propios familiares pueden cuidarse. Así es, prevención es precisamente si usted conoce algún caso, alguna persona, algún familiar que padece de lepra o que ha padecido de lepra, notificarlo. En el instituto tenemos el departamento de lepra, donde no solamente se sigue al enfermo, sino que se sigue toda la comunidad
que rodea a este paciente, para precisamente poder darnos cuenta. Hay auxiliares en el departamento de lepra, hay médicos que hacen visitas comunitarias, incluso en las áreas más remotas del país, para poder entonces llevar esas estadísticas y poder tener ese control, porque naturalmente detectamos un enfermo de lepra en una comunidad y sabemos que ese paciente viene ya de larga data con la infección, precisamente por las condiciones que presenta. Entonces se hace una investigación familiar, comunitaria, y se incluye a quien haya que incluir, pues también en el programa de tratamiento. Doctora, ¿qué puede pasar con un paciente con un descuido de tratamiento de lepra? Porque sucede que a veces dejamos para después. Y en el después podemos tener consecuencias que tal vez no nos dejen integrarnos de una forma activa a la sociedad producto de la enfermedad. Así es. ¿Qué serían estas afecciones que pudiera darle a una persona? Mira, desde lo más sencillo a lo más extremo, yo diría que lo más extremo son esas lesiones ya mutilantes. Hay personas que lamentablemente por la afección nerviosa, por los traumas repetitivos debidos a la pérdida de la sensibilidad, pues van presentando acortamiento de las falanges distales de los dedos, de los pies, de las manos. Y pues esto sí es algo que es muy penoso, porque realmente es una persona que reintegrarse socialmente y laboralmente se le va a hacer mucho más difícil. Entiendo. En nuestro país hay muchas personas afectadas. ¿Hay estadísticas de lepra o están bastante bajitas? Tenemos estadísticas. La lepra realmente en el país está bastante controlada, ya que existe el tratamiento y se ofrece de forma gratuita, y ya las personas pues saben que en el instituto se trata, que los familiares pueden venir, que vamos allá a las comunidades. Desde enero hasta julio del 2025 tenemos 36 casos detectados. Y desde aproximadamente 1960 a la fecha van unos 14,000 casos, de los cuales 13,000 han sido curados, y alrededor de los 1,000 que restan, 800 están en tratamiento y 100 y algo en vigilancia. O sea que tenemos buenas estadísticas. Lo que se esperaría es que sea una enfermedad totalmente erradicada. Y es lo ideal, porque si nos preguntamos, hay tratamiento, es gratuito, ¿por qué todavía la enfermedad no se erradica? Pero realmente el tema social, socioeconómico, el hacinamiento, como ya dijimos, y la falta de información y de alcance de esas personas que no tienen esa información, pues es lo que dificulta un poco más, yo entiendo, el control de la enfermedad. Pero sí, en base a estadísticas y números, estamos bastante bien y tenemos resultados satisfactorios, porque los pacientes sí se curan. En cuanto a la parte de la falta de educación, ¿usted entiende que eso se debe a que no le llega la información a través de todos los mecanismos que tenemos, quizás televisión, redes sociales, o que hay una parte que tenemos que responsabilizarnos nosotros como población, que no nos interesa? Exactamente, yo entiendo que tenemos más bien como población que aprender sobre esto, informarnos y aprender a regar la voz. A nuestros empleados, a las personas que viven con nosotros, poder pasar este tipo de informaciones para que las personas sepan realmente qué es, que existe, que hay tratamiento, que está al alcance, que existen especialistas que tratamos este tipo de condiciones, porque sé que Salud Pública, el Instituto Dermatológico, el organismo ejecutor, el Patronato de Lucha contra la Lepra ha hecho siempre su parte, pero es difícil llegar a todo el mundo. Existen personas que ni siquiera tienen televisor, o sea, que no tienen un radio, que no tienen un televisor, y que no la lepra, sino cualquier otra enfermedad puede pasar desapercibida, porque realmente no tienen ese nivel de educación, ni tienen esos recursos para poder entonces ir a un centro a lo mejor y darse cuenta. Hemos encontrado en sitios muy remotos personas que viven aisladas y que entienden que están enfermos, pero nadie sabe lo que tiene, hasta que no llega alguien que, bueno, pues se da cuenta, o que ha escuchado, o que tiene un familiar médico y dice, bueno, pero esa persona entonces ahí uno va como dándose cuenta de que sí hay mucho por hacer todavía, pero para eso se requiere la colaboración de toda la población, no solamente del sistema de salud, de los médicos, sino de que la gente ponga su granito de arena y se informe también. Sí, pero usted me acaba de decir algo bastante importante, y esto puede complicar la situación, y es que en esos lugares remotos generalmente tenemos muchos intrusismos, y esos pacientes tienden a buscar remedios naturales, productos naturales, entendiendo que van a mejorar el cuadro. En una situación de estas, ¿cómo pudiera empeorar la enfermedad debido a un mal tratamiento? Bueno, si la enfermedad progresa realmente a nivel del sistema nervioso, pues puede tener repercusiones importantes, además de esas secuelas incapacitantes. Entonces, ya ahí la cosa se complica, tal como dices, porque puede pasar a tener complicaciones sistémicas, por tanto, pérdida de la visión. O sea, ya es un caso
que es extremo, pero que, bueno, puede pasar, lamentablemente, así como hay muchísimas otras personas. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a otro ámbito, la salud mental, o sea, cuántas personas no hay por ahí, indigentes o personas que viven en sitios remotos también, con temas importantes de salud mental, y que la gente lo ignora eso, y entiende que, bueno, esa persona nació así, esa persona siempre fue así desde pequeño. Puede pasar con la lepra y con cualquier otra enfermedad. Entonces, es un tema que es triste, pero lo esperanzador, yo entiendo, es que existen ya en todo el país prácticamente centros de primer nivel. Entonces, si trabajamos en la educación, en la concientización sobre este tipo de enfermedades, pues inclusive un médico de primer nivel de atención pudiese darse cuenta, y nos llegan casos de personas de centros como estos referidos al Instituto Dermatológico, al Departamento de Lepra, y eso nos llena de orgullo porque nos damos cuenta de que el trabajo ha ido haciendo su parte y está dando sus frutos. Sí. De toda la población, ¿cuáles son las más afectadas de lepra? ¿Hombres, mujeres, niños? Realmente las estadísticas de este año, los hombres tienen mayoría, y no tenemos ningún caso desde enero hasta julio de un menor de 15 años. Gracias a Dios. Lo cual es bueno y es esperanzador también. Y generalmente esas personas que se diagnostican son personas que tienen largo tiempo con la enfermedad. Entonces, sí, ahí yo pienso que es de suma importancia el tema de que tengamos estos auxiliares médicos, esos médicos que están haciendo esta labor, porque hay que investigar la comunidad y poder entonces cortar con esa cadena, no solo de contagio, sino de estigma a estos pacientes, que muchas veces cuando se diagnostican temprano, el problema no es la lepra, porque el tratamiento lo tenemos y está al alcance, sino es ese estigma, es ese, ¿y ahora qué va a pasar? Y yo no puedo llegar a mi comunidad y decir que tengo lepra, porque no me van a dar trabajo, porque no me van a permitir estudiar, porque nadie va a querer vivir conmigo. Y es ahí donde nosotros entramos, precisamente con esta campaña que hacemos en el mes de septiembre cada año, y es frenar ese estigma, es frenar esa discriminación al paciente, porque además de que no es necesario, porque está demostrado, no es una enfermedad contagiosa de inmediato, ni mucho menos. Por beber de una taza de un paciente con lepra, en un momento tú no te vas a infectar, o sea, no es tan exagerado ni tan fatídico como muchas veces la gente lo piensa. Entonces, hay que ayudar al paciente, hay que poder informar para que esas personas sí puedan integrarse, para que esas personas puedan tener una vida digna y puedan entonces cumplir su tratamiento, porque en la mayoría de los casos este mismo estigma, esta señalización es lo que hace que el paciente no se trate, que el paciente se oculte, que el paciente prefiera quedarse en su casa y tirarse al abandono. Entonces es muy penoso porque no es necesario. Sí, doctora, ¿y por qué era que antes, cuando el paciente tenía lepra, precisamente lo aislaban incluso de las ciudades? Porque yo recuerdo en la época romana era como que váyanse a vivir para otro lado. ¿Por qué pasaban estas situaciones? Era por desconocimiento. Realmente en esos tiempos eran pocas las enfermedades que se conocían. Entonces, con el avance de la ciencia, bien se han ido dando cuenta de que, bueno, no es una micobacteria de tal tipo, el tiempo de contagio requiere esto. Entonces la gente, bueno, pues ya como que eso no pasa. Entre comillas, no pasa. Sí, claro. Pero antes sí, o sea, antes era lo peor del mundo, pero en esos tiempos no se conocía ni siquiera el VIH, por ejemplo. Exactamente. Entonces, yo pienso que esa enfermedad tenía el spotlight en ese momento, o sea, las cámaras estaban sobre esa enfermedad. Sí, pero justo también hasta con el VIH ha habido ya como se ha permitido ya que la población viva de manera normal, porque todo esto, se han conseguido ya medicamentos que literalmente la persona tiene una vida simultánea, o sea, normal en su vida. Así es. Entonces, con la lepra, según usted me está diciendo, pasa exactamente lo mismo, pero parece que la información no termina de llegar para que se entienda. Así es. Entonces, desde aquella época hasta la época actual, ¿cómo ha ido avanzando a través de los estudios lo que es la contaminación de la lepra? Mira, como es una micobacteria, realmente es un bacilo ácido alcohol resistente, se ha ido investigando y se han ido desarrollando esquemas de tratamiento por la Organización Mundial de la Salud y demás. Y al día tenemos en específico esa poliquimioterapia, que es como se llama, nada que ver con cáncer. La gente cuando oye quimioterapia piensa en cáncer. Poli porque son múltiples medicamentos y quimioterapia, bueno, porque son fármacos. Sí. Entonces se ha ido ajustando y viendo cuál es la resistencia a X o Y antibiótico y se ha ido conociendo el comportamiento de la micobacteria. Entonces,
en este proceso es donde se ha definido cuál es esa combinación específica y la mejor para que el paciente pueda llegar al estado de curación, porque también sabemos muchísimo que, y sobre todo en nuestra población culturalmente, es súper frecuente el uso indiscriminado de los antibióticos. Totalmente. Entonces la gente, por ejemplo, muchísimo, la ampicilina, la gente le da una gripe y se toma una ampicilina, que nada que ver. Y le da dolor de cabeza y se la bebe también. ¿Entiendes? Entonces pasa lo mismo y lamentablemente eso entorpece el tratamiento de muchas enfermedades, pero realmente la poliquimioterapia que se está utilizando hoy día está establecida y es algo que es supervisado, vigilado por la Organización Mundial de la Salud, o sea que es segura y a través del tiempo pues ha demostrado ser curativa. Doctora, pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando de estudios existe desde que inició la lepra? O sea, lo que me hace ruido es que el SIDA es una enfermedad más nueva y sin embargo no está tan estigmatizada como tenemos la lepra todavía. Mira, desde los años 60 el Instituto Dermatológico ha venido con esta labor social y de salud pública con la lepra. Sin embargo, yo entiendo que es precisamente el trasfondo histórico que tiene la lepra, inclusive bíblico, o sea, eso ha tenido una implicación importante, porque como se describe de esa forma tan parabólica en la Biblia, por ejemplo, la gente entiende que es algo bueno, pues se lo dice así, eso es tal cual, y ya, y el enfermo que tiene lepra se muere y ya, punto, y se contagia a todo el mundo. Entonces eso yo siento que ha tenido un impacto un poquito negativo en la gente. Ese trasfondo histórico y la falta de información. Nadie habla de lepra, o sea, nadie le interesa hablar de lepra. El VIH por el tema también de la ideología de género y todo lo demás, la tendencia sexual, sí se conversa. La gente sí es un tema que está mucho tiempo y la campaña fue muy fuerte. Y fue una campaña muy fuerte. Entonces, eso ayuda a que la gente pues busque, se informe y quizá que no se requieran de un mes en específico. Vamos a hablar del VIH ahora, porque en el mes de septiembre, no, sino que la gente ya sabe y la gente entiende que con protección, que con el tratamiento, pero a la lepra no. Es una enfermedad que, a pesar de que se han hecho múltiples esfuerzos de concientizar la población y demás, no es realmente algo que la gente se interese por buscar. También me voy otra vez al nivel socioeconómico, como no es algo que ocupa tanto espacio en niveles socioeconómicos altos, pues entonces las personas que tienen acceso a la información y acceso a los medios de comunicación no se ven tan ligadas a la misma. Entonces no lo hablo, no es algo que me cause mucho ruido, pero sí, o sea, deberíamos, porque es importante y porque a pesar de que usted no vive en hacinamiento o a pesar de que usted no piense vivir con un enfermo que esté largo tiempo o largos años con usted conviviendo de forma muy cercana, no lo sabemos. Exactamente. O sea, no lo sabemos y eso hay que informarse para ello e ir al médico para poder entonces tomar el camino correcto. Luego del tratamiento, ¿cómo es la vida de una persona que ha padecido de lepra? Si se diagnosticó a tiempo, perfectamente normal. Sí. Si no se diagnosticó a tiempo, lamentablemente, como hablamos, las secuelas mutilantes y demás, con secuelas nerviosas, pues sí puede ser un poquito más difícil. Entonces, por eso siempre hacemos mucho hincapié con la detección temprana, con el estudio comunitario, para poder darnos cuenta. Y eso es una satisfacción. Cuando uno tiene un enfermo en una comunidad, bueno, que lo encontramos, que llegó a nosotros a través de las campañas publicitarias o de operativos médicos, pero vamos y visitamos y tenemos un pariente cercano un pariente cercano enfermo y lo diagnosticamos, es un éxito. O sea, es un éxito para nosotros porque sabemos que se detectó y que esa labor que se está haciendo, entonces sí está dando resultados. ¿Cómo usted siente que, aparte, independientemente del instituto, que se está tan comprometido en el sector salud con la lepra? Porque a veces también puede ser que los mismos doctores le demos poca importancia a la enfermedad. Así y es. Por eso no se diagnostique. Muchas cosas las damos por sentada. Sí. Lo que no está de moda no suena. Claro, exactamente. Mira, yo entiendo que sí, que hay un compromiso en la lucha de esta enfermedad y largo tiempo trabajando en esto, y el hecho de que el tratamiento sea asequible y sea gratuito, pues hace la gran parte de lo mismo. Sin embargo, sí pienso que necesitamos más capacitación de los médicos no dermatólogos, de esos médicos que tienen ese primer contacto con el paciente, los centros de primer nivel, en esos pueblos, por ejemplo, donde quizá no hay un dermatólogo, o donde quizá el paciente... Es muy raro que haya un dermatólogo. Donde quizá el paciente no tiene acceso al hospital regional. Entonces, eso es sumamente importante. O sea, el paciente tiene que tener
un médico de primer contacto, un médico de medicina familiar o de atención primaria que sepa lo que es para que pueda prender ese bombillo y entonces derivarnos. Sí, doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero me imagino que muchas de la población tienen la pregunta, para que me la responda después de la pausa, si hay vacuna para la lepra. Tiene que estar rondando por muchas cabezas. Lo hablamos ahora. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con la doctora Laura Sánchez. Doctora, nos quedamos en la pregunta que tiene que tener mucha gente en la población, de si en la lepra tenemos vacuna o no. Mira, no existe una vacuna específicamente para la lepra, sin embargo, la enfermedad es poco contagiosa en corto tiempo porque la mayoría de la población se ha demostrado que tiene inmunidad para la misma. ¿Qué pasa con esto? Existen micobacterias similares a la lepra, está la de la tuberculosis, por ejemplo. ¿Y cuál es la primera vacuna que nos ponen al nacer? La vacuna de la tuberculosis. Sí. Entonces, se ha investigado y se ha llegado a la conclusión de que esta vacuna ha creado cierta inmunidad en la población ante la infección de la lepra. Además, sumado a esto, no se ha desarrollado una vacuna por múltiples factores, entiendo, que han ido influyendo. Primero, la micobacteria de la lepra es una micobacteria sumamente difícil de estudiar porque no se cultiva en medios artificiales en laboratorios. Entonces, esto, valga la redundancia, dificulta la investigación de la misma. Se hace en animales, en armadillos, en ratones. Existe un tratamiento muy efectivo y gratuito para la misma. Entonces, inclusive a la industria farmacéutica, pues esto me imagino que le ha generado menos interés. Y la mayoría de la población mundial tiene cierto nivel de inmunidad ante la enfermedad. Entonces, esta suma de condiciones, pues entiendo que han influenciado en que no se haya investigado o desarrollado una vacuna, además de que es una enfermedad que a nivel mundial pues no hay tantísima incidencia, a diferencia de otras que sí son mucho más relevantes, que sí tienen repercusión en la vida del paciente o en la vida de las personas a temprana edad, y por tanto no existe una vacuna en específico, pero sí, para tranquilidad de los oyentes, la vacuna de la tuberculosis sí tiene cierta inmunidad para la lepra. Pero entonces, si a una persona se le coloca la vacuna de la tuberculosis y tiene cierta inmunidad, ¿no habría quizás tal vez algún factor genético hereditario que permita una sensibilidad al contacto? Mira, realmente se ha hecho estudios sobre esto, pero no se ha determinado que eso tenga esa incidencia tan importante en el contagio.
Más bien sí, se ha hecho mucho ruido y mucho hincapié en el contacto estrecho. O Sí. sea, el contacto estrecho definitivamente y a largo plazo es el factor primordial. Cuando consigues un enfermo con lepra y lo diagnosticas, busca porque alguien durante mucho tiempo convivió con él de forma muy cercana. Ni siquiera un compañero de oficina que estaba a 3 escritorios de ti, porque volvemos a lo mismo, la transmisión Sí. es por gotitas aéreas y demás, sino una persona que vivía contigo, que dormía contigo, una persona que tú cuidabas. Entonces ahí sí podemos como pensar en eso. Doctora, ¿y una persona que tenga otras condiciones sistémicas, no se le puede empeorar el caso? En el caso, tenemos los pacientes, por ejemplo, diabéticos que tienen las situaciones de la cicatrización, pero también tenemos personas que tienen trastornos de la sangre. ¿Esto puede empeorar un cuadro con la lepra? Yo entiendo que sí, claro está. Si es un paciente que está muy descompensado sistémicamente, pues entonces la evolución va a ser más desfavorable. Y también, si el paciente tiene cualquier otra condición que predispone a que se afecte su inmunidad, pues entonces la lepra va a ser oportunista y pudiese entonces ya sí manifestarse de una forma un poquito más grotesca, más agresiva, o tener un desarrollo un poco más rápido, porque el sistema inmune influye directamente. O sea, es esa parte, esa primera línea de defensa de nuestro organismo que va combatiendo cualquier tipo de infección. Sí, doctora, durante toda la experiencia que uno tiene en la carrera, siempre hay un paciente que es el que uno se lleva colgado en el corazón y es el caso que quizás le tiene más amor. ¿Cuál fue ese caso para usted? Mira, yo conocí un paciente con lepra que lamentablemente el momento en el que él llegó al instituto ya tenía alrededor de 10 años con la enfermedad, y no con la enfermedad, sino con las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y a mí me apenaba mucho porque era un paciente que vivía totalmente retraído. O sea, él entendía que él era feo. Él Y era por las deformaciones de la enfermedad. Exactamente, él entendía que él era feo y él decía que él se iba poniendo con los años más feo. Y eso me parte el alma, porque eso es precisamente esa parte del estigma que queremos evitar. O sea, es una pena que un paciente se sienta de esa forma o entienda que es algo normal, precisamente por falta de información o por falta de recursos, de poder saber qué es lo que tiene o de qué padece, y que le haya apenado o se haya decidido retraer y esconderse en vez de buscar ayuda, o a lo mejor tener una vida y que alguien se diera cuenta y dijera, bueno, vamos a llevarlo al médico, vamos a ver qué pasa con él. Entonces eso sí como que me marcó mucho. Sí. ¿Y estas deformaciones por qué es que se producen? ¿Hay agrandamientos óseos Hay debido? engrosamiento nervioso, básicamente. Sí, básicamente. Y estos nódulos, o sea, se forman nódulos que tienen micobacterias dentro. Como bolitas se le forman en la cara a las granulomas. personas. Son granulomas que son, imagínate, como unos niditos, y bueno, pues aquí está la bacteria, se hace fibrosis, entonces va deformando el paciente. ¿Y eso no tiene, luego del tratamiento, vuelve para atrás, o quizás el paciente pueda operarse, quitarse? Sí, hay muchísima reversión de estas lesiones. O sea, he visto pacientes con la lepra lepromatosa, que es la forma que mayormente se pueden ver esos nódulos, y los nódulos desaparecen. O sea, son pacientes que con la evolución del tratamiento se sorprenden tanto y se alegran tanto, porque esto te sube la autoestima totalmente. Esto te hace ver que realmente sí hay una solución, de que no es una enfermedad que te condenó y que no era una sentencia, sino que es algo que pudo tener un mejor desenlace. O sea que sí, eso nos llena de alegría y satisfacción, porque es un tratamiento efectivo y el paciente sí ve cambios y sí puede retornar y volverse a integrar de forma normal a la sociedad. En el caso de un paciente que ya haya tomado su tratamiento y ya esté estable con la enfermedad, pero sabiendo que como buen dominicano nos cansamos de la secuencia de los tratamientos, se descuide, ¿qué suele suceder en estos casos? Por eso entiendo que se desarrolló el tema de los auxiliares del Departamento de Lepra, del Instituto Dermatológico, porque el paciente sí tiene esa tendencia, lamentablemente. Ya estoy bien, ya me pierdo, ya me tomo un tratamiento y me mejoré, bueno, pues no vuelvo. Y es precisamente por eso que se hace esta jornada como de búsqueda exhaustiva y este seguimiento al paciente tan cercano, para que no se pierda y para que entonces no tengamos un retroceso, porque obviamente todo tratamiento establecido debe llegar a su fin, o sea, debe culminarse
tal cual. Y durante este proceso de tratamiento no es simplemente te tomas estas pastillas todos los días, sino que se van haciendo controles. Se va viendo el nivel en el que esté el paciente, se va viendo la evolución de esos nódulos, si tenía nódulos, y ahí entonces se decide cuál es la continuidad que se le da. O sea, se hace seguimiento a los 6 meses, al año, o sea, dependiendo de cuál sea el estadio del paciente. O sea que es súper, súper importante, y por eso llevamos estadísticas y llevamos un control de este tipo de pacientes para poder saber dónde viven, quién convive con ellos, notificarnos si se mudan, si cambian de trabajo, porque entonces si cambias de trabajo, cambias de comunidad. Y hay que chequear esa comunidad durante el tiempo. Cambias de entorno, entonces ya sabemos, esto nos prende un bombillito rojo y decimos, bueno, ahora tal paciente vive en tal sitio, entonces ojo en esta comunidad. Pero por ejemplo, un paciente que haya tomado su tratamiento, que literalmente lo terminó, está medio dado de alta y no tiene el profiláctico luego de, o el que debe llevar luego de, y se desaparece por 1, 2, 3 años, ¿vuelve a ser un paciente potencial para poder contaminar la población o ya puede tener una vida tranquila? Realmente no. Luego de que culminó el tratamiento y se dio por curado, si no vuelve a tener contacto con la persona que lo contagió, porque en algún lugar inició esto. Totalmente. O sea, esta cadena inició en algún lugar. Si no vuelve a tener contacto directo y prolongado con la persona que lo contagió, que lo ideal sería que esa persona ya la hayamos reconocido y la hayamos tratado también, pues entonces sí, lamentablemente no tenemos control de que el paciente vuelva y se infecte en otro momento. Pero usualmente el paciente es dado de alta y no es contagioso. O sea que eso es lo que nos demuestran los controles de seguimiento que sí hemos hecho y que se hacen en la mayoría de los pacientes. O sea, son muy excepcionales los casos de un paciente que se pierda totalmente y que nadie nunca más sepa de él. Doctora, pero entonces si el paciente ya ni siquiera necesita que se le tenga el control después de que haya culminado el tratamiento. No, sí se necesita, perdón que te interrumpa, siempre va a haber un control. Claro, llega un momento en el que, bueno, el paciente, pues entendemos que tenemos 6 años de seguimiento y el paciente sigue sano y no presenta ningún tipo de lesión y demás, pues entonces el paciente ya sí está totalmente de alta del programa. Pero yo digo que está de alta, pero siempre el instituto le da seguimiento. O sea, esos son pacientes que nos enteramos inclusive cuando fallecen ya por otras causas y se reconoce y se informa y se hacen estadísticas, pero el paciente nunca se suelta, y no porque no esté sano, sino que además de que es una población que no es tan grande y que, bueno, tenemos el control de la misma, es precisamente para eso. O sea, el Patronato de Lucha contra la Lepra y el Departamento de Lepra trabaja solo en eso, entonces hay una atención muy personalizada y muy directa con el paciente. Sí, ahorita le pregunté de otras enfermedades sistémicas, pero también tenemos varias enfermedades de la piel que ya tampoco literalmente no existen, porque yo no recuerdo la última vez que vi un caso de varicela o de sarampión, pero estos casos pueden empeorar un tema de lepra en el paciente por la manifestación y hacerlo tal vez más doloroso. Pudiese ser, porque es un sistema inmune que está lastimado. Exacto. O sea que no necesito ver ese paciente para imaginarme que sí puede ser así. Sí. Sin embargo, nunca, ahora que tú me lo dices, me da curiosidad, nunca he tenido un paciente de lepra como con varicela al mismo tiempo. O sea, como que no ha pasado, gracias a Dios. No, gracias a Dios, no lo he visto. Quizá a lo mejor sí pasa, pero no lo he visto y no creo que se hayan reportado casos como de coexistencias de enfermedades infectocontagiosas en la piel en un paciente que tenga lepra, como que hayan hecho o sea, que tengan tanta repercusión, porque me imagino que, bueno, me hubiese enterado. Pero sí, por lógica, el sistema inmune se ve debilitado. O sea que, por tanto, debemos tener mayor protección, debemos tener más cuidado, más higiene, para que entonces no hayan complicaciones o sobreinfecciones. Justo a eso iba la parte de cómo es el cuidado de esa piel de un paciente que tiene lepra, doctora. Sí, el paciente con lepra se reseca mucho la piel, es una piel que se sensibiliza mucho. Si tiene nódulos, por ejemplo, obviamente son áreas que son prominentes y que pudiesen tener traumas con más facilidad. Pero son medidas generales realmente, o sea, no hay un medicamento tópico en específico que utilicemos para el paciente con lepra, sino jabones Sindet, que son jabones con poco detergente, con un pH balanceado, lociones humectantes todo el tiempo, y en el caso pues de que tengan engrosamiento de las raíces nerviosas o tengan nódulos, existen inclusive en pies, por ejemplo, zapatos especiales para pacientes con lepra. En el instituto tenemos una persona que se encarga de confeccionarle el calzado a las personas que tienen inclusive secuelas o discapacidades causadas por la enfermedad. O sea que sí existen formas de poder contrarrestar
esas dificultades motoras que tiene el paciente, porque hay personas, por ejemplo, que tienen que andar con una muleta o que perdieron un dedito de la mano, entonces ya ahí se va entrando esta parte como de terapia coadyuvante para poder entonces, además de obviamente terapia física. O sea, hay personas que requieren de terapia física. Es como una rehabilitación física. De rehabilitación tal cual. Porque si existe un daño nervioso importante, ya pues claro, nos deja secuelas. Hay pacientes que no pueden abrir las manos o que no pueden agarrar los objetos. Entonces, estas sí son secuelas permanentes. Y por eso queremos como cortar con esa cadena a tiempo y poder detectarlo, porque ya en esta otra parte, pues entonces no tenemos cómo inferir. Sí, y en el caso de las radiaciones solares, y a veces que queremos ir a la playa y tenemos que cuidarnos, o queremos ir al río, ¿cómo sería ese cuidadito para ese paciente? Igual que para cualquier otro. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los pacientes de vitiligo. No existe un mayor riesgo de desarrollo de cáncer de piel. Estadísticamente no está demostrado de que el paciente con lepra sea más propenso a desarrollar cáncer de piel que cualquier otro. Sin embargo, bueno, pues la medida general es normal, es tratar de utilizar protección solar de 50 o más todo el tiempo, y obviamente si son pacientes que tienen placas, que están ya muy lastimadas en la piel o que tienen áreas muy expuestas, pues entonces sí tener como mucho más cuidado, pero no porque haya una tendencia mayor, sino más bien por cuidados generales. Entiendo. Como familia, ¿cómo podemos ayudar a un pacientito, a un familiar que tenga lepra en nuestra casa? Porque no lo vamos a aislar. Claro. Entonces, ¿qué serían todos esos cuidados que deberíamos tener? Si el paciente no está en tratamiento, lo ideal es que hasta que inicie el tratamiento sí no tenga un contacto estrecho y directo con los demás familiares, porque obviamente sabemos ya que a largo plazo pues esto pudiese hacerlo más propenso a contagiar. Pero buscar ayuda, o sea, llevarlo a tratamiento a tiempo. El Instituto Dermatológico Dominicano trabaja toda la semana, el Departamento de la Lepra trabaja toda la semana, e inclusive para aquellos pacientes que no tienen recursos de acudir al instituto, si hay que ir a su comunidad y si hay que traerlos, pues el trabajo se hace. El paciente se busca, se trae, se investiga a la familia, se trae a la familia que haya que traer, o sea, que no se sientan que no hay un apoyo, que no se sientan que no hay la vía de hacerlo, sino que estamos precisamente para esto, y que cualquier cosa que sea necesaria en ese interín de conocer el paciente, de iniciar con el diagnóstico, pues estamos dispuestos a colaborar y a aportar todo lo que se necesite. Y en el caso de un paciente que ya esté bajo tratamiento, ¿ya cuáles serían los cuidados? Me imagino que cambian de la familia con el paciente. Realmente al inicio el uso de mascarillas, si es un enfermo multivacilar, o sea, si la lepra está bastante avanzada, sí. El uso de mascarilla, el no compartir objetos de uso personal, por ejemplo vasos, tazas, no porque por un momento vaya a pasar, sino porque vivimos en la misma casa. Entonces el contacto pues va a ser más prolongado y va a ser más directo. Pero una vez que el paciente inicie el tratamiento, realmente es un paciente que puede vivir en su comunidad sin ningún problema, y que con sus seguimientos, o sea, con sus controles adecuados, pues perfectamente puede integrarse a la comunidad. Doctor, ¿y cuál es el caso más largo que usted ha tenido de un paciente con lepra que se haya curado y que sea funcional en la sociedad? Porque estas son las cosas que realmente la población necesita escuchar. Mira, te podría sorprender la cantidad de gente que realmente, inclusive en nuestro nivel, pudo tener el diagnóstico y pudo ser tratada. Y está aún integrada a la sociedad y con su vida normal y exitosa. O sea, esto no es una enfermedad solamente de nivel socioeconómico bajo, a pesar de que sabemos que la forma de contraerla pues puede verse muy de la mano con el nivel socioeconómico. Sin embargo, hay personas de clase media alta, o sea, que pueden tener lepra, no pasa nada. Esto no es una enfermedad que tenga que ver con tu economía, sino con cómo te expusiste y cómo pudiste contagiarte, pero muchísima gente, o sea, puede ser que muchísima gente que sí tiene una vida normal de oficina o cualquier trabajo común que podamos ver, puede haber tenido lepra y esté socialmente integrada, no contagiosa y con un tratamiento exitoso. Y en el caso de las mujeres, pueden tener sus hijos sin ningún problema, una vida normal, claro, todo esto suele suceder. Sí, claro que sí. O sea que hay esperanza. Le pregunto porque mucha gente se lo tiene que estar preguntando, y también porque antes también la lepra se veía también, o sea, independientemente de que se aislara, era como que los niños eran muy afectados, independientemente de que aquí no se vea. Aquí gracias a Dios hay pocos casos de niños con lepra. Las estadísticas no se ven números que puedan llamar tanto la atención.
Sin embargo, sí, claro, o sea, siempre tenemos como especial preocupación por esos extremos de la vida, los ancianos, los niños muy pequeños, las embarazadas. Naturalmente, mientras el paciente esté en tratamiento para la lepra, pues no debe ser una mujer embarazada, porque hablamos de una poliquimioterapia, que sabemos que, bueno, hay contraindicación de muchos fármacos en el embarazo. Sin embargo, no tengo información de pacientes embarazadas con lepra, gracias a Dios. Sí. Y son, como dijimos, más los hombres que las mujeres en nuestras estadísticas, o sea que eso también nos ha ayudado un poquito en esa parte. En los hombres, ¿por qué sería esta propensión en nuestro país que sean los que más estén contagiados? Yo entiendo que por el tipo de trabajo, o sea, a lo mejor obreros o personas que estén detenidas, o sea, como que eso es más común verlo en hombres, ese hacinamiento quizá en el trabajo, lo mismo. Sí. Quizá por eso hay como esa mayor tendencia, porque si vamos al tema de acudir al sistema de salud y diagnosticarlo, pues las mujeres generalmente son el género que más es preocupado y como que más puede acudir a una visita o a lo mejor incluso a una visita ginecológica de rutina que pasa en las mujeres y no tanto los hombres al urólogo, por ejemplo, pues pudiésemos ver algo y pensar y decir, o en los chequeos prenatales, hacer algún tipo de pesquisa médica, entonces darnos cuenta. Sí. Doctor, en caso de que alguien sospeche de que pueda tener una manchita o una situación que pueda abordar una lepra, ¿qué debe hacer? Acudir a la consulta dermatológica. El Instituto Dermatológico tiene consulta general externa para todos los pacientes, todos los días de lunes a viernes, y de haber alguna señal o alguna lesión que pueda darnos indicio de que esto pueda ser lepra, ese paciente va a ser inmediatamente derivado al programa de lepra, donde se va a hacer cualquier estudio que sea necesario, llámese biopsia, vaciloscopía y estudio clínico para ver, bueno, esas raíces nerviosas, la sensibilidad, todo lo que tenga que ver con esto. O sea que cualquier lesión que llame la atención en usted o en un familiar o en un trabajador cercano, acudir. O sea, hay formas, el acceso es abierto, tenemos todos los especialistas allá en disposición y en capacitación de poder darse cuenta. O sea que no dejarlo pasar por alto, correr la voz y acudir al primer momento, por sencilla que parezca la lesión, porque es la única forma de poder nosotros vernos de frente con ese paciente y poder darnos cuenta. Si usted tuviera que darle un mensaje a la población en general, no a los pacientes de lepra, sino a la población sobre esta enfermedad, ¿cuál sería? Cortemos la cadena del estigma y perdamos el miedo a esta enfermedad, porque esto es precisamente lo que nos lleva a no diagnosticarla y a que progrese y entonces sí tenga repercusiones importantes. Saber, conocer, informarse es poder actuar a tiempo. La prevención es la mejor medicina, o sea, no tengo que esperar a tener una mancha ni a saber que mi compañero o mi persona de al lado tiene una mancha para yo pensar que puede ser lepra, sino que yo ya lo sé, ya yo tengo el conocimiento y ya yo sé cuál es este lugar al que yo debo acudir, y entonces cuando se me presente la situación yo voy a saber qué hacer. Y voy a ser portador de una noticia que va a mejorar pronósticos y que le va a mejorar la calidad de vida al paciente. Sí, ¿hay algún lugar donde se pueda obtener a través del hospital, se pueda obtener información de la lepra y que quizás la puedan utilizar en el centros educativos y en lugares que se necesiten? Claro que sí, claro que sí. Existe el programa, en el mes de septiembre estarán viendo y escuchándonos en programas de radio y en el mismo Instituto Dermatológico, en el departamento de lepra. Cualquier persona que necesite información puede acudir. Existen los flyers, o sea, tenemos todo tipo de información digital y física para quien la necesite. Bueno, doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero tiene las pantallas para dejar su contacto por si alguien de la población Claro que necesita. sí. Me pueden encontrar en el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogar Díaz, de lunes a viernes, en el área de consulta externa y cirugía dermatológica. Y también cualquier otra información pueden acceder a través de la página web del instituto o el Instagram, y lo que sea que necesiten puede ser enviado a sus correos o pueden llamar vía telefónica y esa información va a estar en sus manos. Doctora, de verdad que ha sido un placer tenerla en nuestro programa. Gracias. Y sobre todo con este tema que entiendo que es bastante importante, sobre todo por toda la información que nos ha arrojado sobre muchas cosas que ignoramos hoy en día. Así es. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.